El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Pensemos en la palabra de Dios que se nos propone para este día miércoles de ceniza. Pensemos en esa invitación que el Señor nos hace con las mismas palabras que hizo por medio del profeta Joel. 400 años, dice, antes de que Jesús viniera a este mundo, el profeta Joel hizo este llamado al pueblo de Israel. Todavía es tiempo, dice, vuélvanse a mí de todo corazón, vuélvanse y conviértanse a mí, y no tanto en lo externo, sino en su corazón. Y eso es una invitación actual. Pudieron haber pasado ya tantos siglos, pero es una palabra que se nos transmite ahora a nosotros. Y es bueno pensarlo, como digo, meditar esa palabra y descubrir a qué nos invita el Señor. Porque nosotros debemos siempre tener esa actitud de volvernos a Él. Y nunca se nos tiene que olvidar eso. Aunque pasen los años de práctica religiosa, siempre tenemos este llamado. Es tiempo de conversión, es tiempo para volverse a Dios, es tiempo para arrepentirse, tiempo para entrar en uno mismo y reconocer que ha pecado, que no está bien delante de Dios, que tal vez ha pasado el tiempo y me he acostumbrado a una manera de vivir que tal vez no le agrada a Dios. Y entonces ahí es donde entra esta meditación, esta invitación: vuélvanse a mí de todo corazón. No simplemente con cosas externas, el peligro que tiene toda religión, el hacer cosas externas, eso lo tiene toda religión. Y eso no es lo que el Señor quiere, sino desde el corazón. Dice el profeta Joel: con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. Es decir, siempre pensar en ello. Lo que a Dios le interesa es nuestro interior, nuestro corazón. Yo puedo ser muy religioso, yo puedo ser muy practicante, puedo tener una piedad muy grande, pero lo que le va a interesar a Dios siempre va a ser lo que hay en mi corazón. Siempre será eso, y no hay ninguna otra cosa que interese. Por eso siempre los 40 días de la Cuaresma siempre son una invitación a eso, a entrar, reflexionar. Y la palabra de Dios es muy rica en este tiempo de Cuaresma. Siempre es eso, ¿verdad? Una riqueza la palabra de Dios, pero los textos que se eligen para este tiempo le tocan a la persona que lo sabe meditar, que sabe comprender que esa palabra es un llamado que Dios le está haciendo. Y por eso debería surgir ese deseo de conversión.
Hemos dicho en el Salmo responsorial, misericordia, Señor, hemos pecado. Esa frase debería ser motivo de oración y deberíamos siempre decírsela al Señor, pero con ese dolor en el corazón, siempre pensando en nuestro interior, siempre desde nuestro interior, no simplemente una repetición, que es lo que podemos hacer, repetir por repetir. Y no es así. Debemos siempre entrar en conciencia de que lo que estamos diciendo debe nacer de nuestro corazón. Si le estoy pidiendo misericordia a Dios es porque realmente me siento pecador, siento que he fallado, siento que he caído en la debilidad humana que me ha hecho darle la espalda a Dios y entonces volverme a Él pidiendo misericordia, porque estoy seguro de que Él la va a dar. Dice al final de la lectura del profeta Joel, y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Si el pueblo se arrepiente, reconoce su pecado y se postra delante de Dios y le dice, misericordia, Señor, hemos pecado, el Señor perdona. Y toda la palabra de Dios que vamos a escuchar en el tiempo de la Cuaresma siempre nos va a decir que el Señor perdona. Y por eso hay que acercarse a Él a recibir el perdón, no a recibir regaño, no a recibir rechazo, sino a recibir perdón. Siempre debemos tener esa conciencia de que el Señor nos va a perdonar, reconocer nuestras culpas. Por eso dice el apóstol San Pablo hoy, en nombre de Dios les pedimos que se reconcilien, es decir, que se conviertan, que se vuelvan a Dios. Esta invitación del apóstol también es muy actual. ¿Cuántos siglos ha pasado que la dirigió a los corintios? Pero hoy también, a los que estamos aquí, es tiempo de reconciliación. Muchos tienen esa oportunidad. Todos los jueves es tiempo de reconciliación. Ahí estoy yo siempre confesando. Todos los jueves. El tiempo de la Cuaresma también hay un día de penitencia, de reconciliación. Este año va a ser el 10 de marzo, martes 10 de marzo, para que ya de una vez lo tengan ahí listo y vengan a confesarse. En nombre de Dios les pedimos que se reconcilien, que se vuelvan a Dios, a aprovechar el perdón de Dios. Hay que practicar ese sacramento. El Señor invita a hacerlo. Y en el Evangelio escuchamos cómo Jesús nos invita a ser piadosos, a mantener una relación de piedad con Dios, pero no solamente con Dios, sino con los demás y con nosotros mismos. Jesús no vino a abolir la ley, dice Él en el Evangelio, Él vino a darle plenitud. Y en el tiempo que Él vino a este mundo, se practicaban estas obras de piedad que hemos escuchado en el Evangelio. Él no las vino a quitar. Hay que seguir practicando la piedad, hay que seguir teniendo esas actitudes de cercanía a Dios. Hay que practicar lo externo. He dicho, ¿verdad? Es un peligro eso, pero purificando todo lo que sea apariencia, todo lo que sea hipocresía, purificando todo eso, las prácticas externas cobran sentido. Porque entonces yo voy a hacer algo externo que nace desde la sinceridad de mi corazón. No voy a hacer ningún acto de piedad simplemente para que la gente vea o para simplemente calmar mi conciencia, sino yo voy a hacer un acto de piedad para que mi corazón le agrade a Dios. Y lo voy a hacer con la sinceridad de mi corazón, porque quiero agradar a Dios. No quiero simplemente que la gente se dé cuenta de que yo soy una persona que está viviendo la Cuaresma, que es piadosa, no, sino soy una persona que está viviendo profundamente su relación con Dios. Y por eso dice el Señor, pues estas prácticas son válidas. Por ejemplo, la limosna es válido siempre. La actitud de caridad hacia los demás. La limosna siempre tiene un aspecto ahí como que despectivo también, pero la limosna nos invita a la caridad, a la relación con los demás. Y en el tiempo de la Cuaresma se nos invita a hacer esa práctica de la caridad. ¿Cómo es mi relación con el otro? Especialmente con el necesitado. ¿Cómo me relaciono con él? Si yo veo a alguien en el día que está pasando necesidad, ¿cómo es mi relación con el prójimo? Es la práctica de la caridad. Es la relación con el otro, que debe ser una relación sincera, no simplemente de apariencia. O la oración.
Deberíamos preguntarnos en este tiempo de la Cuaresma si estamos haciendo oración, que es lo primero, ¿verdad? Porque nosotros debemos ser personas de oración, es decir, si somos creyentes, si somos personas de fe, nuestra relación con Dios debe ser prioritaria, es decir, debemos siempre mantener una relación con Dios, y la relación con Dios es la oración, y no es repetición de palabras, sino es un diálogo con Dios. Y entonces en el tiempo de la Cuaresma Jesús nos invita a la oración, pero a la oración sincera, no a la oración simplemente externa, que todos ven, que todos saben que estoy haciendo oración, sino encerrarse en el cuarto, dice, ahí en el interior. Dios sabe lo que vas a decir y solamente a Él le interesa esa oración. En lo secreto, ahí Dios escucha la oración, pero hay que hacer oración. Lo primero sería eso que he dicho, ¿verdad? A ver si estamos haciendo oración. Muchas personas no hacen oración y deberíamos ser personas también de vida espiritual. La vida espiritual nos invita a nosotros a que debemos parar un momento en el día y sentarnos y estar ahí delante de Dios hablando con Él, un momento en el lugar que sea, donde yo pueda hacerlo, pero detener mi actividad y entablar un diálogo con Dios, hablar con Dios. Eso no es solo para los sacerdotes o religiosos o personas que están ya con total entrega a Dios, no es solo para ellos. La vida espiritual es de todos nosotros y entonces la oración hay que hacerla. Pero dice Jesús, una oración sincera. Y es el llamado que nos hace el Señor, que siempre podamos estar en esa actitud de comunión con Él. Luego debemos pensar también en nosotros mismos, personalmente, cómo está mi relación conmigo mismo, y ahí entra el ayuno. El ayuno es a desprenderme de cosas que me están impidiendo la plena comunión con Dios, pero también todo aquello que me está atando para no estar libre totalmente para entregarme a Dios. Hay cosas que son superfluas, hay cosas que no me sirven, debo desprenderme de eso para liberarme y estar totalmente con Dios. El ayuno me ayuda a dominarme a mí mismo. Muchos ya no practican el ayuno y es válido desprenderse. Muchos piensan ayuno solo dejar de comer, pero el ayuno no es solamente dejar de comer. El ayuno es también dejar otras cosas, otros gustos que tengo y liberarme de esas cosas, porque las cosas de este mundo tienden a atar al ser humano y lo limitan, y ya no es libre, y ya no tiene tiempo para Dios, y ya no tiene tiempo para practicar su piedad, ya no tiene tiempo para ir a la iglesia, lo atan las cosas. Eso es lo que hay que quitar, hay que liberarse de esas cosas para poder estar en total disponibilidad para Dios. Es decir, que también en el tiempo de la Cuaresma tiene que ayudar para verme a mí mismo, cómo estoy yo, libre totalmente para entregarme a Dios, libre totalmente para servir a los demás, libre completamente para ser un hombre, una mujer de fe, que da razón de esa fe siempre, y no simplemente por momentos, y no simplemente cuando tiene ganas, sino siempre da razón de su fe. Por eso, hermanos, pensemos en todo este tiempo de la Cuaresma, ¿qué vamos a hacer? Después de la homilía tenemos esta imposición de la ceniza. Lo he repetido todos los años, siempre hagamos conciencia de ello. Si nos dejamos imponer la ceniza, estamos diciendo que queremos caminar 40 días en penitencia, en conversión, en volvernos a Dios, en práctica de la caridad, en querernos a nosotros mismos y quitarnos cualquier cosa que nos impida estar con Dios. Es todo un proceso que nos llevará a celebrar la Pascua. Si vamos a celebrar la Pascua, que no es solamente el día de resurrección, sino los 50 días de la Pascua, si los vamos a celebrar viviendo de esta manera la Cuaresma, nos vamos a dar cuenta de que ese tiempo va a ser un tiempo de alegría total, porque estamos plenamente vueltos a Dios. Que el Señor nos ayude y que al recibir este signo de la ceniza, el Señor nos bendiga y nos haga volvernos a Él. Y como es un signo de conversión, también yo siempre he sido muy claro en esto, aunque después aparezcan otros sacerdotes y hasta el Papa aparece por ahí echándole la ceniza a los bebés. El signo de la ceniza es signo de conversión.
Y la conversión es la invitación para aquellos que ya son conscientes de lo que han hecho, que han pecado. Un bebé no tiene pecado, entonces no debería recibir la ceniza porque no tiene pecado, no tiene de qué convertirse. Un niño que todavía no ha hecho la primera comunión todavía no necesita de conversión porque está en la inocencia. Pero ahí aparecen sacerdotes o personas que vienen y póngale la ceniza a mi niño. ¿De qué se va a convertir el niño? Él no tiene pecado. El que interesa que le pongan la ceniza y haga conciencia de ese signo de la ceniza, soy yo, que soy adulto, que ya soy pecador, que tengo muchos pecados. Yo debo recibir la ceniza y hacer conciencia de lo que significa ese signo. No es un signo simplemente por imponerlo. No es porque sea el miércoles de ceniza que yo voy a recibir este signo. Tampoco es un amuleto, ¿verdad? Que le ponga la ceniza porque está enfermo. A ver si se cura con ese gesto. No es nada de eso. Es simplemente el que yo me comprometo a conversión. Para eso nomás. Que hagamos conciencia de ello.